La saga Silent Hill es legendaria dentro del mundo de los videojuegos. La primera entrega, lanzada en 1999 para PlayStation 1, revolucionó el género del survival horror al enfocarse totalmente en el terror psicológico y usar medidas muy inteligentes para disimular las limitaciones técnicas de la consola, como la mítica niebla que se convertiría más tarde en la seña de identidad de la saga. Estos juegos destacan por tener como protagonistas a personas normales y no a policías o militares, como ocurre con otras sagas importantes del género, como Resident Evil o Dino Crisis. También dan mucha importancia al aspecto psicológico de los personajes, hasta tal punto que sus traumas se convierten en monstruos de carne y hueso a los que deben derrotar. El diseño de los entornos y la banda sonora generan entornos opresivos y claustrofóbicos que consiguen asustar sin tener que recurrir a sobresaltos baratos. De esta forma, predisponen a los jugadores a experimentar una inquietud mayor, introduciendo en sus mentes el mismo terror que sufren sus personajes. Aunque los últimos Silent Hill dejan mucho que desear, es innegable que la saga ha tenido una influencia enorme en el género que sigue siendo perceptible a día de hoy. Otros títulos legendarios del survival horror, como Clock Tower, Forbidden Siren o Amnesia, no existirían de no ser por Silent Hill. Avanzando un poco en el tiempo hasta el 2014, encontramos PT, la demo para PlayStation 4 de Silent Hills, una entrega cancelada de la saga que iba a ser la primera en adoptar la primera persona. Dirigida por Hideo Kojima y Guillermo del Toro, la demo fue tan buena que ha marcado los lanzamientos del género de los últimos 10 años. Tras su retirada de la PlayStation Store, decenas de desarrolladores independientes copiaron la fórmula, intentando acercarse al terror extremo que transmitía el original. Ejemplos de esto son, entre otros, Allison Road, Visage y Madison. En el mundo de los AAA, es difícil no ver la influencia de PT en la deriva estilística de los últimos Resident Evil. Sin embargo, aunque muchos han conseguido crear imitaciones decentes de PT, muy pocos han capturado la esencia de lo que habría sido Silent Hills. Cuando PT se hizo público, Silent Hill estaba en decadencia y necesitaba un cambio. Konami era dueña de una de las sagas de videojuegos más reconocidas, pero las últimas entradas no habían dado la talla. Por eso, para innovar, decidieron contar con Kojima y Guillermo del Toro, que modernizaron los conceptos e introdujeron la primera persona. Y aunque PT iba a ser Silent Hills, no era del todo Silent Hill. Solo hace falta comparar la estética de las primeras entregas con la de PT para comprobarlo. La pregunta que yo me hacía cuando Silent Hills fue cancelado era cómo sería un juego de Silent Hill de la vieja era en primera persona. Entonces lanzaron Silent Hill The Short Message y anunciaron Silent Hill F, pero mi duda sigue por resolver. Algo de estos juegos me chirría. The Short Message no se siente como un Silent Hill, y el tráiler de Silent Hill F, si no me dicen que pertenece a una nueva entrega oficial de la saga, pensaría que es un juego japonés de terror genérico. Quizá cuando salga cambie de parecer, pero de momento esa es mi opinión. En el mundo de los videojuegos, los desarrolladores indie son expertos en satisfacer las necesidades que los grandes estudios ignoran durante años. Este es el caso de Lost in Vivo, un juego de terror de 2018 que responde, en parte, a la pregunta de cómo serían los viejos Silent Hill si hubieran sido diseñados para jugarse en primera persona. Lost in Vivo comienza con una conversación escrita del protagonista con su psicólogo, en la que este último pregunta al primero si le gustaría probar la terapia de exposición in vivo, que consiste en enfrentar a los pacientes a sus miedos de forma directa en la vida real. Lo siguiente que vemos es Al, o la protagonista, que no tiene género ni apariencia definidos, paseando a su perro. Sin embargo, en lo que parece una recreación de la escena inicial de It, el agua de la lluvia arrastra al perro por una alcantarilla y debemos saltar dentro para rescatarlo. Quien sea fan de Silent Hill verá la inspiración desde el primer momento. La estética es muy similar, y algunas texturas parecen sacadas directamente del Silent Hill 2 original. La principal diferencia en el diseño es el campo de visión, que está reducido a propósito para generar una intensa sensación de claustrofobia, aunque personalmente empecé a obviarlo con bastante rapidez. Imagino que los claustrofóbicos verán este aspecto del juego más interesante que yo. Otro elemento muy importante de Lost in Vivo es el apartado sonoro. Tanto la música como los efectos de sonido son increíblemente buenos. Toda la música de fondo de este vídeo pertenece a la banda sonora del juego, para que así podáis ver a qué me refiero. Tiene un aire tétrico, muy atmosférico, mezclado con algunas piezas más tranquilas y casi acogedoras. De nuevo, es fácil ver la inspiración en Silent Hill. Los efectos de sonido destacan por su eficacia. El juego posee un sistema de audio 3D muy logrado que utiliza muy bien para asustar al jugador. Por ejemplo, a lo largo del juego, hay momentos en los que podemos presionar la barra espaciadora para silbar, a lo que nuestro perro perdido responderá con unos ladridos. No obstante, hay que llevar cuidado, porque no sabemos quién más puede estar escuchándonos.
Pequeños detalles como estos, que pueden pasarse por alto fácilmente, se valoran poco, pero aportan mucho. A mitad del juego hay un momento similar, pero este es imposible pasarlo por alto. Una de las veces en las que entras en una habitación de guardado y guardas la partida como de costumbre, el mensaje de partida guardada cambia a partida borrada y la música deja de ser agradable. Después de leer esto, pensé que si la partida se borraba de verdad, desinstalaría el juego. Por suerte, eso no ocurrió, pero lo que vino a continuación tampoco me hizo mucha gracia. El diseño de los enemigos del juego, que son todos criaturas horripilantes, también recuerda mucho a Silent Hill. Los monstruos no son seres físicos cuya forma podamos entender de manera intuitiva, sino manifestaciones de la mente enferma del protagonista. Esto les confiere una originalidad que no vemos en otros juegos del género, que optan por estéticas más simples y genéricas. Además, esta decisión de diseño aporta a la narrativa, ya que a través de los monstruos podemos entrever los traumas del personaje que controlamos. De entre todos ellos, destacaría dos. El primero lo encontramos poco después de subir a un tren para avanzar en la historia. Mientras nos movemos por la estación buscando qué hacer, nos encontramos con otro tren, pero el aspecto de este nos causa inquietud. Solo diré que a veces está bien hacer caso a nuestro sexto sentido. El segundo monstruo del que quiero hablar se esconde en un sistema de minas. Está bien recordar que el objetivo del juego es rescatar a nuestro perro y huir del subsuelo, así que no tenemos ningún motivo para sospechar cuando aparece de repente ante nosotros. Y si hablamos de monstruos, sería estúpido no hablar del combate. En resumen, está bien. No es ni el mejor ni el peor que he visto. No hay muchas armas entre las que elegir, y en mi experiencia, la pistola del inicio es la más fiable y versátil de todas, pero supongo que esto dependerá del gusto individual de cada uno. Lo que sí es seguro es que el combate resulte incómodo y agobiante, que es el objetivo, y muchas veces merece la pena huir antes que enfrentarse a las aberraciones que quieren nuestra sangre. Como dato curioso, he de decir que he terminado Lost in Vivo sin entender cómo funciona el sistema de salud. O sea, no sabía cuándo tenía mucha vida, cuándo tenía poca, cuando me mataban no sabía exactamente por qué era, no sé si se regenera la salud con el tiempo, si es cuando cambias de zona, no sé cómo es. O sea, botiquines y tal no hay, no sé cómo funciona, no tengo ni idea. De todas formas, eso no es ni bueno ni malo, eso es, pues, lo que es. A lo largo del juego podemos acceder a niveles opcionales llamados cintas perdidas, que presentan diversas ambientaciones y temáticas y que aportan variedad. De hecho, algunas de ellas son mejores que secciones más grandes de la historia principal. Como todo parece una especie de sueño febril, nada parece fuera de lugar, y está bien que el desarrollador aproveche esa libertad creativa para darle personalidad a su obra. No quiero hacer más spoilers de los necesarios, pero dejadme contaros una última cosa de Lost in Vivo. Supuestamente, el juego tiene múltiples finales, como es común en la saga Silent Hill. Por eso, cuando me subí a un ascensor y saltaron los créditos, no me extrañó demasiado. Simplemente pensé que las decisiones que había tomado y la ruta que había seguido me habían llevado a un final en el que nuestro personaje escapa sin su perro. Como quería ver qué ocurría después de los créditos, me puse a mirar el móvil hasta que terminaran. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que me habían engañado? Porque, en realidad, el juego no acaba aquí. Esta es otra de las formas en las que Lost in Vivo juega con tu mente, y lo hace muy bien. Y ya me callo. Si quisiera hacer un análisis en profundidad, describiría más y mejor algunas partes de Lost in Vivo, pero este vídeo es una recomendación, no un análisis. Este juego ha sido un gran descubrimiento para un fan de Silent Hill como yo, por lo tanto, espero que también lo sea para aquellos que lleguen a este vídeo buscando algo que se le parezca. Vale 10 € en Steam y un poco menos en oferta, así que no tenéis excusa para bajároslo, que ya os veo venir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si conocéis otros juegos como Lost in Vivo, por favor, dejadlos en los comentarios. Si hay más juegos así, me interesan. Hasta la próxima.